Hola nuevamente. En esta ocasión vamos a abordar un tema de geometría analítica, la parábola. Este tema tiene como antecedentes a la ecuación de la línea recta, la ecuación de la circunferencia, y en sí esto pertenece a las cónicas. Vamos a abrir con algo muy sencillo, a preguntarnos qué entendemos por parábola, y si hacemos un poquito de memoria, podríamos relacionar la parábola con aquellas antenas que se utilizan para captar señales digitales para la televisión digital, la televisión de paga, etcétera, por las características que la parábola proporciona. Y hablando ya un poquito más sobre matemáticas, se habla que la parábola está definida por dos elementos fundamentalmente. Uno es el foco, que es un punto fijo, y el otro es la directriz, que es una línea recta. Esos dos elementos juegan un papel fundamental porque permiten que se dibuje a la parábola. Matemáticamente se dice que la parábola es el lugar geométrico que forman todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Gráficamente, ¿qué significa? Significa que si yo del punto fijo llamado foco saco una línea, voy a sacar la punteada para no confundirnos o revolvernos, esta distancia que se forma al foco, esta distancia la llamará D, tendría que ser exactamente la misma distancia que hay de acá para acá. A simple vista observamos que no la hay, pero es un dibujo a mano alzada, muy escueto. Sin embargo, la idea es que esta distancia sea exactamente la misma. Si yo hablara de números, si aquí fuera 10, aquí tendría que ser 10 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, otra característica es que de este punto sobre la parábola a la línea recta, cuando hablamos de la distancia del punto a la línea recta, tiene que ser una línea recta perpendicular, es decir, formar un ángulo de 90 grados entre esta recta y esta recta llamada directriz. Y así para cualquier punto. Si a mí se me ocurre tomar un punto de tomar un punto que está hasta aquí arriba, por ejemplo pues aquí supongamos que tenga una longitud de 35 unidades. Entonces, sobre esta recta, que la voy a prolongar un poquito, tendría que haber aquí 35 unidades. Y prácticamente eso se tiene que cumplir para todos los puntos. Es decir, cuando yo quiero dibujar una parábola, debo cerciorarme que cada punto se encuentra a la misma distancia del foco que en la misma distancia de la recta llamada directriz, cuidando que aquí se forme un ángulo de 90 grados. Hay varias aplicaciones que nos permiten hacer estos dibujos con muchísima exactitud, o incluso podríamos manejar una hoja milimétrica y jugar con esto, colocar un alfiler, no sé. Hay varias cositas que podrían hacer para poder dibujar esto en su casa y que les quede más claro el concepto. En sí, los elementos de una parábola son el foco, dijimos que es el punto fijo que junto con la directriz sirve para dibujar la parábola. El vértice es el pequeño punto que se encuentra aquí, diríamos que es como la naricita de ese dibujo, es la parte más pronunciada de ese dibujo. Si esto lo viera yo como la forma de la trompa de un avión, pues la parte más prolongada, esto vendría siendo el vértice. El eje de la parábola es una línea recta que atraviesa a la parábola y pasa por el vértice, pasa por el foco y forma un ángulo de 90 grados con la línea recta que es la directriz. Y por último, el lado recto. Son de los elementos fundamentales, los más utilizados. ¿Qué es el lado recto? A grosso modo, el lado recto dice que es una cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje de la parábola. ¿Qué cosa es una cuerda? Si yo uno dos puntos de la parábola con una línea recta, como estos dos, esto es una cuerda. Cada que yo una dos puntos de la parábola, por ejemplo uno con acabo de dibujar otra cuerda. Pero ahora, cuando hablo del lado recto, estoy hablando de una cuerda específica. Esa cuerda específica dice que debe pasar por el foco, es decir, unir los dos lados de la parábola, y aquí pasa por el foco
pero aparte forma un ángulo de 90 grados, con el eje, es decir, es perpendicular al eje. Bueno, son los elementos fundamentales, no son todos, pero son los fundamentales y los que necesitamos conocer para efecto de lo que vamos a abordar ahorita. Ahora, vamos a entrar directamente a lo que son las ecuaciones de la parábola. Hay distintas ecuaciones, estas son las más sencillas y se conocen como ecuación de la parábola con vértice en el origen, es decir, esta naricita va a quedar sobre el origen del plano cartesiano y eje en un eje coordenado. ¿Qué significa? Que el eje de la parábola va a coincidir ya sea con el eje X del plano cartesiano o ya sea con el eje Y del mismo plano. A mi gusto, cuando coincide con el eje X le llamo una parábola horizontal, cuando coincide con el eje Y le llamo una parábola vertical. Pero bueno, en nuestro tema y el autor que normalmente consulto lo maneja así, como una parábola que coincide con el eje X y que puede abrir a la derecha o puede abrir hacia la izquierda. En el caso de la vertical puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. ¿De qué depende? Pues prácticamente depende del foco. Si en el caso del foco lo tenemos aquí tengo mi foco. Voy a poner una pequeña F. Aquí tengo mi foco. Y voy a decir que aquí tengo mi lado recto. El foco tiene coordenadas P, 0. ¿Por qué las coordenadas del foco son P, 0? Porque el foco, como dice aquí el título, el eje de la parábola está exactamente coincidiendo con el eje X. Entonces el foco queda sobre el eje X. Y en ese caso, la componente Y de la coordenada es 0, no tiene valor, no está ni arriba ni está abajo. Está exactamente en 0. El único que tendría valor es la componente X, diferente de 0, que por eso se conoce como P. Por lo tanto, dice, si P es mayor que 0, la parábola abre hacia la derecha, cuando hablo de una parábola con eje sobre el eje X. Y por lo tanto, si P es menor que 0, la parábola va a abrir hacia la izquierda. Y la forma de la ecuación, que en este momento no voy a tratar la deducción de esta ecuación, sino simplemente la mostramos y la aplicamos. La forma de esta ecuación, cuando una parábola coincide con el eje X, es y cuadrada es igual a 4px. ¿De dónde sale la letra P? Es el valor del foco. El lado recto, que lo tenemos marcado aquí, dice que es simplemente igual a 4p. Tampoco voy a demostrar ahora la deducción de esta 4p. Asimismo, la ecuación de la directriz, como explicamos aquí arriba, pues simplemente va a ser x igual a un número. ¿Por qué? Porque se trata de una simple recta, que es o completamente vertical, o en el caso de la parábola con eje sobre el eje Y, completamente horizontal, es decir, no está inclinada. Por lo tanto, cuando hablo de esta ecuación de la directriz, no interviene la variable Y, y en este caso, para esta directriz, no interviene la variable X, porque es o vertical o es completamente horizontal. Bueno, repito, no quiero ser redundante, pero sí quiero que quede claro que si la parábola está su vértice en el origen y su eje coincide con el eje X, su ecuación va a ser de la forma y cuadrada igual a 4px. Y si su eje coincide con el eje Y, su ecuación va a ser de la forma x cuadrada igual a 4py. Ahora, estas ecuaciones, si las observan, son bastante sencillas. Por lo tanto, también se les conoce como primera ecuación ordinaria. Esta vendría siendo la anoto aquí. Primer ecuación ordinaria de la parábola. Algunos también la conocen por su forma tan sencilla como la ecuación canónica de la parábola, porque es la ecuación en su forma más sencilla. Bueno, al igual que en la circunferencia, si pueden revisar esos videos,
También la circunferencia tiene su ecuación ordinaria o su ecuación canónica y luego van representándose en otras formas de ecuación. Pero bueno, entonces tenemos esto. La ecuación ordinaria, la primera ecuación ordinaria de la parábola, que sería y cuadrada igual a 4px cuando el eje coincide con el eje x, y x cuadrada igual a 4py cuando el eje coincide con el eje y. En el caso de esta parábola, va a abrir hacia arriba si p es mayor que 0, obviamente porque el foco está quedando sobre el origen. Si observan, el foco es 0,p, puesto que en el caso de x, que es esta componente, recuerden que cuando hablamos de pares ordenados, la componente izquierda es la que hace referencia a x y la componente derecha es la que hace referencia a y. En este caso, cuando el foco está sobre el eje y, obviamente x no tiene valor, puesto que no está ni a la izquierda ni a la derecha, está exactamente en 0. Y en el caso de p, pues sí va a tener un valor, el que indique la ecuación. Pero bueno, para que esto se haga un poquito más claro, vamos a citar un ejemplo. Vamos a borrar esto. Incluso acá, ya sabemos que estoy hablando de la ecuación, ya sabemos que estoy hablando de la ecuación de la parábola cuando su vértice está en el origen y su eje coincide o con el eje X o con el eje Y, que es la ecuación en su forma más sencilla. No voy a borrarlo de abajo porque ahorita nos va a servir, nos va a ser de utilidad. Disculpen los detalles de las herramientas de trabajo. Ejemplo 1. Hallar las coordenadas del foco. Ejemplo 1. Hallar las coordenadas del foco. La ecuación de la directriz. Y la longitud del lado recto. De la parábola no olviden de subir los acentos, por favor. De la parábola y cuadrada es igual a 12x. Bueno. Observamos la ecuación y lo primero que tenemos que hacer, pues, a lo que teníamos anteriormente. Cuando observo, está iniciando con y cuadrada, significa que me está hablando de este tipo de ecuación. Por lo tanto, yo puedo deducir de principio, que estamos hablando de una ecuación, de una parábola que su eje está sobre el eje X y prácticamente sería un tipo de parábola como esta. ¿Por qué lo sé? Repito, y cuadrada. Esta es de la misma forma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya dibujé, ya me adelanté un poco por lo que yo puedo observar, pero puedo tomar otras cosas. Voy a comparar las dos ecuaciones de esta forma. Y cuadrada es igual a 4p x. ¿Qué es lo único que está cambiando? O sea, ¿qué es la única diferencia entre esta ecuación y esta? 12x, 4px. Por deducción, me está diciendo que 12 es igual a 4p. Haciendo un sencillo despeje, sería que p es igual a 12 entre 4. Y automáticamente me dice que p es igual a 3. Y ya sé que mi foco es p, 0. Cuando hablo de una parábola de este tipo, que tiene un eje sobre el eje X, entonces en automático yo puedo decir que mi foco es 3,0. Es decir, aquí está mi foco. Mi foco está en 3,0. Bueno, ya tengo las coordenadas del foco. Me falta la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz, como vemos aquí, la directriz no es más que una recta.
Y una característica importante es que la directriz, la voy a dibujar aquí, está a la misma distancia. Esto me está diciendo que el foco está a 3 unidades, 1, 2, 3, del origen. Por lo tanto, esto tiene que estar a 3 unidades, pero del lado izquierdo, por lo tanto, está en -3. Y yo puedo decir, este valor de -3, ¿a quién hace referencia? Hace referencia a x. Entonces, la ecuación de la directriz es x igual a -3. ¿Por qué? Porque estoy citando a -3 en el caso de x. Bueno, perfecto. Ya tengo la ecuación de la directriz. Y por último me dice la longitud del lado recto. La longitud del lado recto, tenemos aquí su fórmula, se me olvidó mencionarla hace un ratito, es igual a 4p. ¿Qué quieren decir las barritas que están a los lados? Estamos hablando de valor absoluto. La longitud del lado recto, en este caso me está hablando de esta. ¿Y por qué tiene las dos barras? Porque me está hablando del valor absoluto. Cuando hablo del valor absoluto, no me interesa si es negativo o es positivo. Yo siempre voy a tomar un valor negativo. ¿Por qué lo dice? Si la parábola estuviera hacia la derecha, P sería negativo y entonces aquí daría negativo. Pero ahorita lo que me interesa es la magnitud. No me interesa el sentido como tal, solo me interesa la magnitud. Y en este caso simplemente, ya sé que P vale 3, lo encontramos aquí, entonces la longitud del lado recto sería 2. Y automáticamente acabo de concluir con ese ejemplo. Si observan, está muy sencillo. Me dieron la ecuación y simplemente hubo que deducir. Bueno, según yo está muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Lo mismo. Hallar. Voy a hallar las coordenadas del foco. Voy a hallar la longitud del lado recto. Voy a hallar la ecuación de la directriz. De la parábola, vamos a llamar ejemplo 2, de la parábola, x cuadrada más 2y igual a 0. Bueno, si observan esta ecuación, se sale un poquito de esta forma, pero bueno, hablando de álgebra, lo único que tengo que hacer es un pequeño reacomodo. X cuadrada es igual a menos 2y. X cuadrada es igual a menos 2y. Fue la transposición de términos, que comúnmente decimos, está sumando, pasa restando, aunque eso en sí no es correcto. Realmente existe una transposición de términos, que hay que restar, hay que sumar de un miembro y otro miembro. Pero eso es otro tema, ¿no? En pocas palabras, esta es mi ecuación. Si observo esta ecuación, coincide con esta ecuación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo trazaría aquí el plano cartesiano. Y al ver esto, yo podría deducir, en primera ya sé que es de esta forma, por lo tanto la parábola es una parábola cuyo eje está sobre el eje Y y puede que abra hacia arriba o puede que abra hacia abajo. Yo supongo que va a venir hacia abajo porque el signo es negativo, pero bueno, no voy a anticiparme, lo que voy a hacer es deducirla, como en el caso anterior. Simplemente la voy a comparar. X cuadrada es igual a menos 2y. Y aquí tengo x cuadrada es igual a 4p. Si observamos aquí, nuevamente me dice que 4p es igual a menos 2, un simple despeje, y tenemos que p equivale a menos 2 cuartos, que es menos 1 medio. Bueno, si me dice que es menos 1 medio, a veces las fracciones es difícil ubicarlas en el plano cartesiano. Podemos dividir 1 entre 2, o ya sabemos que menos 1 medio equivale a menos 0.5.
Me está diciendo, como ya sé que la parábola es una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo, aquí voy a decir que aquí es menos 0.5. Aquí está el foco de mi parábola. Por lo tanto, ya puedo decir que mi parábola, bueno, disculpen la grosería del dibujo, pero más o menos. Y ya podría deducir, ya tengo P, pero ya puedo decir que mi foco X vale 0. Y en este caso sería, puedo colocarlo como menos 1/2, o bien se podría colocar como menos 0.5, como a ustedes más les gusten. Y al hablar de la longitud del lado recto, pues lo mismo, es 4P. El valor absoluto, 4 por menos 1/2. Si hacen ustedes esta multiplicación, da menos 4/2. 4 entre 2 es menos 2, pero como me pide el valor absoluto, voy a decir que el valor absoluto es 2. Entonces, el lado recto es 2. Ya tengo longitud del lado recto, tengo coordenadas del foco, tengo el valor de P, que es lo único que me hace falta, ¿sí? La ecuación de la y X, ¿vale? Si aquí pasó en el menos 0.5, la distancia que hay de acá para acá, voy a hacerlo un poco más real, tiene que ser la misma, es decir, más o menos tendría, y tiene que ser una línea completamente recta. Entonces, si aquí es menos 0.5, aquí tendría que ser 0.5 positivo. Por lo tanto, como estoy hablando del eje Y, sería Y igual a 0.5 o 1/2, cualquiera de las dos. Y ya tengo todos los elementos que estaba buscando. Bueno, también un ejemplo bastante sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con otro ejemplo. Vamos a borrar esto. Si observan, es bueno tener a la mano esta información para ir trabajando más rápido en lo que ustedes se familiarizan con las fórmulas y van determinando en qué momento es una ecuación coincidente con el eje X o con el eje Y. Vamos a llamarle ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, me dice una parábola cuyo vértice está en el origen. Voy a ir anotando, el texto está muy largo. Voy a poner vértice en el origen. Y cuyo eje coincide con el eje Y. Eje coincide con el eje Y. Y pasa por el punto, y pasa por el punto 4, menos 2. Hallar la ecuación de la parábola, las coordenadas del foco, la ecuación de su directriz y la longitud del lado recto. Bueno, resumen, dice, una parábola cuyo vértice está en el origen, coincide con el eje X, con el eje Y y pasa por el punto 4, menos 2. Bueno, si me dice que el vértice está en el origen y el eje coincide con el eje Y, me está hablando de esta parábola porque su eje coincide con el eje Y, es esta parábola. ¿De qué me sirve? Pues básicamente estoy hablando de esta fórmula. X cuadrada es igual a 4P, ¿de acuerdo? Estoy hablando de esta porque esta es la parábola cuyo eje está sobre el eje Y, así como aquí dice. Y ahora la información que me da que hay un punto de la parábola, que hay un punto que está sobre la parábola y es el punto 4, menos 2. Es decir, la parábola hasta ahorita no sé si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Lo único que sé es que este punto está pasando en alguna parte de la parábola. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues básicamente, si este punto está sobre la parábola y esta es la ecuación de la parábola,
este punto debe de satisfacer, se dice, a esta ecuación. ¿Qué quiere decir? Que si yo sustituyo este valor 4 en x, ¿y por qué en x? Recordemos que de las coordenadas, componente izquierda es x, componente derecha es y. Es decir, que si yo sustituyo este valor de 4 en x y el menos 2 en y, tiene que satisfacer la ecuación, por lo tanto lo hago, y sería 4 al cuadrado es igual a 4 por p por menos 2. Ahorita vamos a ver para qué me sirve esto. Y sería 4 al cuadrado, 16, igual a, ley de los signos, más por menos, menos 4 por 2, 8. Haciendo un pequeño despeje, tengo que p es igual a 16 dividido entre menos 8. Por lo tanto, p es igual a menos 2. Perfecto. Perfecto. Como ya sé que es una ecuación, es una parábola que coincide con el eje y, sé que su foco va a ser de esta forma. El foco va a ser igual a 0, p, 0, menos 2. ¿De acuerdo? Ya tengo el foco, prácticamente ya puedo dibujar, mi parábola. Y como el foco, observo que está del lado negativo, forzosamente la parábola tiene que abrir hacia abajo. Mi foco está aquí, en 0, menos 2. Por consiguiente, la directriz tiene que pasar en y igual a 2 positivo. Ya tengo foco, tengo directriz, mi vértice está en 0, 0, y el lado recto, ya sé que es el producto de 4p. Ya sé que p es negativo, pero el valor absoluto me dice que tome el positivo. 4 por 2 es 8. Y en sí, ¿cuál sería la ecuación de la parábola? La ecuación de la parábola sería x cuadrada, un visitante, igual a 4 por p, que es menos 2, y la ecuación de la parábola sería igual a menos 8. Y si observan, prácticamente tenemos resuelta la ecuación, que es bastante sencillo. No creo que haya mayor problema en esta ecuación. Bueno, hay muchísimos ejemplos más, hay muchos ejercicios más, hay algunos ejemplos en los que nos dan simplemente la ecuación de la directriz. Pero si me da la ecuación de la directriz, ya sé que del lado opuesto se va a encontrar el foco. Y una vez encontrando el foco, pues puedo deducir el valor de p, y prácticamente se deduce por sí misma toda la ecuación. Prácticamente eso es todo el trabajo que se tiene que hacer cuando hablamos de la ecuación de una parábola cuando su vértice está en el origen y su eje está sobre uno de los ejes coordenados, ya sea el x o ya sea el y. Bueno, ahora existe otra pequeña situación. Las parábolas no siempre son parábolas que están dibujadas sobre su propio eje, sobre el eje coordenado. Muchas veces las parábolas también se dibujan fuera del origen, el vértice, y su eje no necesariamente tiene que coincidir con los ejes coordenados. Entonces, en ese tipo de ejemplos, intervienen otras pequeñas cosas que vamos a ver así rápidamente para no alargarnos mucho de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno. Y en este caso es ecuación de una parábola con vértice en
h, k. ¿Qué quiere decir esto de h, k? Simple y sencillamente que el vértice ya no está en el origen, que va a tener valores distintos de 0,0. Y eje paralelo a un eje coordenado. Y eje paralelo a un eje coordenado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es como en los casos anteriores. En el caso anterior teníamos nuestro plano cartesiano y en alguno de los ejes coincidía el eje de la parábola. En este caso no. En este caso no. En este caso la parábola va a estar así. Este es el eje de la parábola. Esta sería su directriz y más o menos así dibujaríamos la parábola. ¿Qué estoy observando? Tengo una parábola cuyo eje ya no coincide con el eje X, pero sí es paralelo, cuyo vértice ya no coincide con el origen, por las mismas razones, y obviamente tiene su propia directriz. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuáles son las características que prevalecen? El vértice está en h, k. Y y menos k al cuadrado es la forma de la ecuación cuando la parábola tiene un eje paralelo al eje x, y x menos h es la forma de la ecuación cuando la parábola tiene un eje paralelo al eje y. ¿De acuerdo? Y para no redundar mucho en esto, pasamos a un ejemplo directamente que nos puede hacer mucho más didáctico. Bueno, dejo estas dos ecuaciones aquí y nos vamos a ir apoyando de ellas. Dice, hallar la ecuación de la parábola, cuyo vértice y focos son los puntos menos 4, menos 4,3, vértice menos 4,3 y foco menos 1,3, menos 1,3 respectivamente. Hallar también las ecuaciones de su directriz y su eje. Aquí lo voy a recalcar. Hallar ecuación, directriz y eje. Bueno, en este ejemplo se requiere mucha lógica, no hay otra cosa. Dice, hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice está en menos 4,3 y el foco está en menos 1,3. Primero tengo que deducir si la forma pertenece a esta ecuación o pertenece a esta ecuación, y me va a ser de mucha utilidad dibujar. Voy a dibujar mi plano cartesiano y voy a ubicar estos dos puntos. El vértice dice que está en menos 4,3. Observo que voy a trabajar más del lado izquierdo y lo voy a colocar. Dice que está en menos 4, aproximadamente aquí, menos 4,3. Y aproximadamente aquí. Dice que aquí está mi vértice, ¿de acuerdo? Y dice que mi foco está en menos 1,3, o sea, aquí y perfecto. Si aquí está mi vértice y aquí está mi foco, forzosamente voy a reescribir esta ecuación, y menos k al cuadrado
colocarla. Forzosamente, vértice y foco. Forzosamente esta ecuación debe estar tratando a una parábola que abre hacia la derecha. En este sentido, ¿qué puedo decir? Aquí es el vértice, pero aquí tengo el eje de la parábola. Aquí tengo el eje de la parábola. Aquí tengo el eje de la parábola. Bueno, y se dan dos cosas interesantes. De aquí voy a obtener de una vez el valor de P. El valor de P es la distancia. Si recordamos los ejemplos anteriores, el valor de P es la distancia del vértice al foco. Es decir, ¿cuánto hay del vértice al foco? Hay 1, 2, 3. O si observo, voy a colocar las coordenadas, menos 4,3. Y aquí sería menos 1, si observo, el 3 no cambia porque me está hablando de la altura y la altura es la misma. Lo que cambia es el valor horizontal. De menos 1 a menos 4, la diferencia es 3. Entonces, prácticamente yo aquí puedo deducir que P vale 3 positivo. ¿Pero por qué 3 positivo si está del lado izquierdo? Vale 3 positivo porque la parábola está abriendo hacia la derecha. Si la parábola abriera hacia la izquierda, sería 3 negativo. Bueno, perfecto. Entonces, vamos poco a poco. Dice, hallar la ecuación de la parábola, cuyo vértice es este, foco es este. Bueno, perfecto. Si la parábola abre hacia la derecha, su eje es paralelo al eje X. Estoy hablando de esta fórmula. Eje paralelo al eje X. Y había dicho, y corregí, que cuando se trata de una parábola con eje paralelo al eje X, su forma de ecuación es esta. Entonces podría decir que es Y menos K elevado al cuadrado. ¿De dónde sale K? Aquí la misma definición me dice que cuyo vértice, falta un acento, está en H, K, el vértice. Y aquí me dice que el vértice es menos 4,3. Entonces, vamos a hablar que H vale menos 4 y K vale 3. Y esto es igual a 4 por el valor de P, que vale 3, por X menos H. Menos H. Observemos que H es menos 4. Yo aquí puedo decir que H es menos 4. Por cuestiones de espacio no voy a reescribir y de una vez menos por menos, la ley de los signos se vuelve más. Yo diría que es más 4. Y entonces esta ecuación quedaría Y menos 3 al cuadrado es igual a 4 por 3, 12, X más 4. La voy a dejar hasta aquí. Esta es la ecuación de la parábola que abre hacia la derecha, cuyo eje es positivo, cuyo eje es paralelo al eje X, y solo me falta una cosa, me pide hallar la ecuación de la directriz y la ecuación del eje. La ecuación del eje es simplemente, el eje es esta recta, su ecuación es simplemente decir, como está pasando sobre el eje Y, yo diría que su ecuación es Y es igual. ¿A qué altura pasa? 1, 2, 3, lo corroboran estos datos. Entonces, la ecuación del eje es Y igual a 3. Ecuación del eje. Y me falta la ecuación de la directriz. Una característica es que la directriz se encuentra a la misma distancia del vértice que el foco del vértice. Es decir, si el foco está a 3 unidades del vértice, forzosamente la directriz tiene que estar a 3 unidades. 1, 2, 3. Es decir, voy a prolongar un poco, pero exactamente a 3 unidades tiene que estar aquí, tiene que estar mi directriz. ¿De acuerdo? Si también prolongamos el eje coordenado, tengo
diría que también hay 3 unidades, 1, 2, 3. Y estamos hablando que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está pasando en menos, aquí está pasando en menos 7. Es decir, la ecuación de la directriz es y igual a menos 7. Porque esta recta pasa en y igual a menos 7, perdón, x, otra disculpa, pasa, si observamos, estoy haciendo referencia al eje x, pasa en x igual a menos 7, aquí estamos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo de una parábola cuyo vértice ya no está en el origen, cuyo eje ya no coincide con los ejes coordenados, pero que sí podemos deducir. ¿Qué es lo que pude hacer? Lo único que ubiqué es que si el vértice y el foco los puedo ubicar, trazo una línea recta para obtener el eje. Prácticamente con eso estoy determinando el eje. Es fundamental, también por eso lo coloco con rojo. Pero les recuerdo que el vértice y el foco siempre están sobre la misma línea recta. Si me dan el vértice y me dan el foco, puedo obtener el eje y de ahí ir desglosando todo. La otra, el foco está a la misma distancia. La distancia del foco al vértice es la misma que de la directriz al vértice. Aquí hay 3, aquí hay 3. ¿De acuerdo? Recalco nuevamente, P es positivo porque la parábola abre hacia la derecha. Si abriera hacia la izquierda, P sería negativo. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería todo. Espero que les sea de utilidad y hasta la próxima.